hermano nos invitó a cenar, pero cuando mi esposo y yo llegamos, me dijo que enviara a mi esposo de regreso a casa, alegando que no pertenece a nuestra familia porque es solo un limpiador analfabeto y sucio. Hace unos días, mi esposo y yo asistimos a la cena de Acción de Gracias que organizó mi hermano en su casa. Lo que debería haber sido una noche de celebración en familia terminó convirtiéndose en un episodio lleno de desprecio y humillación que marcó el fin de nuestra relación con él. Mi hermano, al que llamaré Brandon, es 2 años mayor que yo. Durante nuestra infancia éramos muy cercanos y aunque con el tiempo nuestras vidas tomaron rumbos distintos, habíamos mantenido una buena relación hasta hace unos años, cuando comencé a salir con mi esposo, Nick. Desde entonces, todo cambió. Brandon nunca ha aprobado nuestra relación. No porque Nick no sea una buena persona, porque lo es, y cualquiera que lo conoce lo sabe, sino porque tiene prejuicios profundamente arraigados sobre el origen humilde de mi esposo. Nick fue criado por su madre, una mujer trabajadora y fuerte que lo sacó adelante sola después de que su padre los abandonara cuando ella estaba embarazada. A pesar de las dificultades, Nick se graduó de la universidad y lleva una vida estable mientras apoya a su madre, quien ahora está jubilada. Para mí, su historia es un ejemplo de perseverancia y valentía, pero para Brandon, todo lo que ve es que Nick no proviene del mismo nivel socioeconómico que nosotros. Crecimos en una familia acomodada. Mis padres son abogados y tuvimos una vida relativamente privilegiada. Pero Brandon siempre ha considerado que esa diferencia de origen hace que Nick sea inferior. Desde que presenté a Nick a mi familia, Brandon ha hecho comentarios despectivos, intentando minimizarlo con palabras hirientes y actitudes condescendientes. Mis padres nunca han mostrado ningún problema con Nick, pero Brandon se ha empeñado en hacerle sentir que no es bienvenido. He discutido con Brandon en muchas ocasiones por esta razón, y aunque en varias oportunidades ha pedido disculpas y prometido cambiar, siempre acaba volviendo a su comportamiento habitual. Incluso cuando nos comprometimos el año pasado y nos casamos hace 6 meses, Brandon dejó claro que no estaba feliz por nosotros. Aún así, mantenía la esperanza de que algún día cambiaría de opinión y aceptaría a Nick, pero lo que ocurrió en Acción de Gracias dejó claro que eso nunca sucederá. Este año, Brandon decidió organizar la cena en su casa, lo cual era inusual, ya que normalmente mis padres son los anfitriones. Nos invitó a Nick y a mí, y específicamente pidió que mi esposo asistiera. Pensé que quizás estaba intentando dar un paso hacia la reconciliación, así que aceptamos la invitación con ilusión. Cuando llegamos, Brandon nos recibió en la puerta, y para nuestra sorpresa, me dijo que yo podía entrar, pero que Nick tendría que regresar a casa. Su argumento fue que, a último momento, había decidido invitar a la familia extendida de su esposa, quienes, según él, eran personas muy elitistas y podrían hacer preguntas incómodas sobre Nick. Dijo que sería embarazoso para él presentarlo, así que prefería que se fuera. Estaba furiosa. Sabía que esta excusa era solo una estrategia para humillar a mi esposo. Si realmente no quería que asistiera, podría habérnoslo dicho antes de que hiciéramos el viaje hasta su casa. En lugar de eso, nos había hecho ir hasta allí solo para rechazarlo en la puerta. En ese momento, le dije exactamente lo que pensaba de él. Le recriminé su falta de clase y su actitud calculada para insultar a Nick. Mis palabras lo enfurecieron y respondió con un comentario que cruzó cualquier límite. Llamó a mi esposo un sucio e iletrado limpiador. Esto me dolió profundamente, no solo porque era un insulto hacia Nick, sino porque demostraba su completa falta de respeto. Para contexto, durante su tiempo en la universidad, Nick tuvo que trabajar como conserje en una tienda local y tomar otros trabajos a medio tiempo para ahorrar y pagar sus préstamos estudiantiles. Nunca he sentido vergüenza por ello, al contrario, admiro su determinación y ética de trabajo. Nick no tuvo las mismas oportunidades que nosotros, pero aún así logró construir una vida digna. Brandon, sin embargo, decidió usar esa parte de su pasado para atacarlo. Cuando escuché esas palabras, supe que no había vuelta atrás. Comencé a gritarle sin parar, llena de furia. Y Nick tuvo que intervenir porque Brandon me dijo que había adoptado su forma de hablar, lo que me enfureció aún más. Siendo honesta, estuve a punto de llegar a los golpes. No estaba avergonzada de Nick. Estaba indignada de que Brandon tuviera la osadía de decir algo así justo frente a mí. En ese momento, la conmoción había alcanzado tal nivel que mis padres escucharon y salieron. Al darse cuenta de que estábamos discutiendo, pidieron a Nick que me llevara a casa, prometiéndome que manejarían la situación más tarde. Me sentí algo decepcionada de que no reprendieran a Brandon inmediatamente, ya que deberían haber deducido que había dicho algo ofensivo sobre Nick, lo que provocó mi reacción. Sin embargo, supuse que no querían alargar el conflicto ni causar vergüenza delante de los invitados. Así que me fui a casa, donde Nick logró calmarme. Terminé desahogándome con él durante más de 1 hora antes de finalmente bloquear a Brandon en todas las plataformas.
Aunque todavía estaba muy molesta, sabía que no tenía sentido continuar enfurecida. No podía cambiar a mi hermano ni su forma de pensar, y estaba cansada de intentarlo. Así que decidí que lo mejor sería cortar la relación y no hablarle nunca más. También me sentí decepcionada con mis padres por no abordar el problema en el momento, pero no los bloqueé, lo que resultó ser algo positivo. A la mañana siguiente, me llamaron para pedirme que fuera a la oficina de mi padre, ya que debía firmar unos documentos. Esto despertó mi curiosidad, así que acepté ir. Cuando pregunté por teléfono de qué se trataban los papeles, no quisieron darme detalles, pero pensé que, aunque no fuera algo importante, podría aprovechar para hablar con ellos sobre lo ocurrido con Brandon. Cuando llegué a la oficina, mi madre también estaba presente y ambos lucían serios. No nos explicaron nada de inmediato, simplemente me pidieron que revisara los documentos y, si estaba de acuerdo, los firmara. Al revisar los papeles, me di cuenta de que eran para iniciar el proceso de transferir la propiedad de su bufete de abogados a mí. Me quedé en shock, porque siempre supe que Brandon era quien iba a heredar el bufete cuando mis padres se retiraran. Para confirmar, le pregunté a mi padre si realmente tenía la intención de dejarme el bufete a mí y no a Brandon, y me respondió que estaba seguro de su decisión. Me explicó que después de lo sucedido la noche anterior, no tenía intención de dejarle nada a Brandon. Mis padres querían compensarme a mí y a Nick por la falta de respeto que habíamos recibido. Esto era un cambio drástico, ya que aunque yo había estudiado Derecho y obtenido mi título, no había ejercido en los últimos 3 años. Me aburrí después de 1 año y decidí abrir mi propia pastelería. Un negocio completamente diferente a dirigir un bufete de abogados. Por su parte, Nick tenía un puesto en la gerencia de su empresa, pero no era abogado. Brandon, en cambio, había trabajado durante años junto a mi padre, preparándose para asumir el liderazgo del bufete. Mis padres me contaron que, tras la partida de los invitados la noche anterior, confrontaron a Brandon y su esposa sobre el conflicto que había ocurrido. Ambos respondieron con total despreocupación y no intentaron ocultar los comentarios ofensivos que habían hecho sobre Nick frente a mí. Incluso se mostraron convencidos de que no habían hecho nada malo. Esto enfureció tanto a mis padres que les pidieron a Brandon y a su esposa que nos llamaran para disculparse, pero se negaron. Fue entonces cuando decidieron que ya no querían tener ninguna relación con Brandon ni dejarle el bufete. Como estaban cerca de la edad de jubilación, necesitaban que alguien se hiciera cargo y concluyeron que, aunque yo no fuera una abogada activa, al menos el bufete seguiría en la familia si lo heredaba yo. Me explicaron que esa misma mañana habían llegado temprano a la oficina y en solo 2 horas, redactaron los documentos necesarios para transferir la propiedad. Ya tenían un modelo previo, ya que antes habían preparado documentos similares para Brandon. Después de revisar todo, hablé en privado con Nick, y juntos decidimos firmar los papeles para iniciar el proceso. Aunque mis padres querían celebrar, yo no me sentía cómoda porque, aunque deseaba que Brandon enfrentara las consecuencias de sus actos, no estaba segura de que esta fuera la forma correcta de hacerlo. No tenía interés en ser abogada y sabía cuánto significaba para él liderar el bufete. Sin embargo, reflexioné y me di cuenta de que no estaba robándole nada. Mis padres tomaron esta decisión y me ofrecieron el bufete. Aún así, no podía evitar sentirme incómoda con lo sucedido. Más tarde, mis padres me dijeron que debía comenzar a trabajar en el bufete, ya que eventualmente tendría que asumir el liderazgo. Ayer fue mi primer día de regreso y fue cuando Brandon y yo nos encontramos cara a cara. Al llegar, mis padres anunciaron públicamente que yo asumiría la dirección del bufete en unos meses, tras su retiro. Todos parecían confundidos, ya que se esperaba que Brandon tomara el mando. Aunque no dijo nada en ese momento, era evidente que no estaba contento. Supuse que no quería armar un escándalo público. Sin embargo, más tarde, todo se descontroló. Esa misma noche, después de regresar a casa, Brandon me llamó desde un número desconocido y me dijo que sabía que estaba haciendo esto deliberadamente, pero él había llegado a su límite y quería que detuviera a nuestros padres de transferir la firma a mi nombre. Su tono al hablarme era autoritario y cargado de superioridad, algo que no toleré. Le dije con firmeza que no iba a intervenir porque, al final, nuestros padres habían decidido que yo me haría cargo. Si ellos confiaban en mi capacidad, no veía por qué rechazarlo. Además, era consecuencia de sus propias acciones, especialmente por cómo había tratado a Nick y a mí. No sentía ninguna culpa al respecto. Le dejé claro que asumiría la dirección de la firma y que, si no podía trabajar bajo mi liderazgo, sería mejor que renunciara antes de que la situación empeorara. En ese momento, comenzó a gritarme, acusándome de actuar de manera poco ética y amenazando con demandarme a mí y a nuestros padres.
Según él, no tenía derecho a arruinar su futuro solo porque había insultado a mi esposo, especialmente porque, según él, lo que había dicho sobre Nick era cierto. Esto me molestó profundamente y antes de darme cuenta, ambos estábamos gritándonos, lanzando insultos y recriminaciones. Antes de colgar, me dijo que mi comportamiento era mucho más deplorable y egoísta que cualquier cosa que él hubiera hecho. Declaró que renunciaría a su trabajo si eso era lo que yo quería, pero también aseguró que nos demandaría por ser injustos con él. Aunque estoy convencida de que no tiene base legal para hacerlo, no puedo evitar sentirme mal por toda la situación. He hablado con Nick y mis padres, quienes me han asegurado que no estoy haciendo nada incorrecto. Sin embargo, no puedo evitar sentirme incómoda, especialmente porque, durante la llamada, noté lo devastado que estaba Brandon. Estoy confundida y abrumada. Necesito ayuda para entender si estoy actuando correctamente. Actualización 1. He reflexionado mucho gracias a los comentarios recibidos. En primer lugar, quiero aclarar algo. Nunca disfruté ser abogada. Solo lo hice porque era lo que mis padres esperaban de mí, y en ese entonces no tenía una ambición clara en otra área. Siempre tuve talento para la repostería, pero nunca lo vi como una carrera viable. Ahora, amo lo que hago y he construido un negocio de repostería que me llena de satisfacción. Si tomo el control de la firma, tendría que abandonar mi negocio, ya que no tendría tiempo para ambas cosas. Esta es la raíz de mi incomodidad, dejar atrás lo que he construido solo para demostrar un punto. Aunque mi negocio no es tan exitoso como la firma, es mi pasión, y sacrificarlo para frustrar a Brandon parece mezquino. Nick me ha apoyado y me ha dicho que no estoy obligada a asumir la firma si no quiero. Pero también siento que permitir que Brandon la herede sería como dejar que se salga con la suya tras todo lo que ha hecho. Mis padres insisten en que la firma debe quedarse en la familia, y si no la manejo yo, será él quien lo haga. Esto me incomoda profundamente, pero no sé cómo expresarles mis sentimientos sin que parezca infantil o vengativo. Nick me recuerda que mi molestia es comprensible, ya que Brandon nunca se ha disculpado sinceramente. Incluso si lo hiciera, no lo creería genuino. Estoy atrapada entre mis emociones y mi deseo de no parecer mezquina ante mis padres. Actualización 2. Finalmente tomé valor y hablé con mis padres. Pasaron 8 días desde Acción de Gracias y sentí que no podía retrasar más esta conversación. Los invité a cenar anoche y con Nick a mi lado les expliqué todo. Al principio, reaccionaron como esperaba, decepcionados. Me reprocharon por haber firmado los documentos si no estaba segura y me dieron una lección sobre la importancia de la determinación. Lo acepté porque sabía que lo merecía. Sin embargo, al final, entendieron mi dilema y me ofrecieron la opción de tomar el control administrativo sin involucrarme en las operaciones legales. A pesar de esto, rechacé cualquier participación, ya que el trabajo legal me resulta tedioso. Intenté ser completamente honesta con ellos. Aunque no estaban contentos con mi decisión, finalmente la aceptaron. Sin embargo, lo más difícil fue confesarles que inicialmente acepté la dirección solo para evitar que Brandon heredara la firma. Esto los sorprendió, ya que no suelo actuar por rencor. A pesar de todo, entendieron que mi relación con Brandon estaba demasiado dañada. No podía soportar más a Brandon. Su comportamiento llevaba mucho tiempo irritándome, y el incidente de Acción de Gracias fue la gota que colmó el vaso. Dejé muy claro a mis padres que me molestaría profundamente si, a pesar de todo, Brandon terminaba haciéndose cargo de la empresa. Mis padres escucharon mi opinión, me dijeron que comprendían cómo me sentía y estuvieron de acuerdo conmigo. Además, sería un golpe para su credibilidad pedirle a Brandon que tomara las riendas de la empresa, especialmente después de lo sucedido. Ya habían anunciado públicamente en la oficina que yo sería la nueva encargada, y no querían generar desconfianza entre los empleados. A pesar de todo, mis padres estaban lidiando con otro problema. Deseaban que la empresa permaneciera dentro de la familia. Su única opción, según ellos, era considerar nuevamente a Brandon, aunque esto también traía múltiples complicaciones. Después del incidente de Acción de Gracias, Brandon había ignorado a mis padres durante 3 días, lo que afectó el trabajo. Todo había comenzado por una discusión personal que tuvo con ellos la noche anterior, y su decisión de ausentarse fue totalmente poco profesional. Finalmente, cuando apareció, mis padres ya habían hecho el anuncio sobre mi designación. A partir de entonces, dejó de presentarse al trabajo, pero tampoco presentó su renuncia. Su relación con mis padres estaba muy deteriorada y aunque lo reconsideraran como sucesor, no había garantía de que él aceptara. Mis padres también enfrentaban el desafío de que, fuera de Brandon, no tenían a otro miembro de la familia en quien confiar para dejar la empresa. Les propuse considerar a empleados leales y comprometidos que habían trabajado con ellos durante años, pero sabía que en el fondo no estaban listos para aceptar que alguien fuera de la familia asumiera el control de
su creación. Entendí que no podía forzarlos a tomar una decisión de esa magnitud en una sola conversación. Decidí dejar el tema por el momento, sabiendo que necesitaría semanas para convencerlos. Sin embargo, era evidente que eventualmente tendrían que elegir a alguien externo. Yo no estaba interesada, y Brandon no iba a regresar, eso era seguro. Me sentí culpable por haber puesto a mis padres en una situación tan difícil. Quizás no debía aceptar firmar los documentos tan apresuradamente sin pensar en las consecuencias. Ahora todos estábamos pagando por mi decisión impulsiva. Aún así, me aliviaba saber que Brandon no se saldría con la suya después de todos los años de comentarios hirientes, especialmente hacia Nick. Finalmente, alguien lo estaba responsabilizando por su comportamiento. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última reflexión y por fin mis padres nombraron a un sucesor diferente. Es un empleado muy diligente, alguien que ha trabajado con ellos durante años. Aunque no es parte de la familia, prácticamente lo consideran uno de los nuestros. Me tomó mucho tiempo convencerlos de que era una buena idea elegir a alguien externo. Les expliqué que no había garantías de que la empresa siempre permaneciera en la familia, por ejemplo. ¿Qué pasaría si sus nietos no quisieran ser abogados? Tarde o temprano, la empresa tendría que pasar a manos de alguien externo y ahora al menos sería su elección, no algo impuesto por las circunstancias. Mis padres finalmente aceptaron y ya están preparando la documentación necesaria para formalizarlo. Por otro lado, Brandon envió un correo electrónico hace unos días anunciando su renuncia. Dijo que planea abrir su propio bufete de abogados, financiado por su familia política, y afirmó que íbamos a arrepentirnos de cómo lo habíamos tratado. Francamente, no me interesa lo que haga. Cualquier vínculo que tuvimos como hermanos está roto y no tengo intención de repararlo. Nick y yo estamos felices juntos, y mis padres están conformes con la decisión tomada. A veces me siento mal al recordar que Brandon y yo solíamos ser muy unidos de niños, pero ya no somos las mismas personas. Él cambió y yo también. Ahora mi prioridad es Nick, y no tolero a nadie que lo insulte o lo humille, incluso si es alguien de mi familia. Claro, lamento cómo terminaron las cosas, pero no me arrepiento de mis decisiones. Tal vez algunas personas me llamen rencorosa o vengativa, pero en el fondo sé que solo estoy tratando de ser una buena compañera.